Hola, mi nombre es Ricardo Guevara. Soy parte del equipo de diseño de People Labs como desarrollador frontend y hoy veremos una guía rápida sobre el uso de señales en componentes de Angular, pasando por ejemplos de Signal, Compute, Input, Model y finalmente Effect. Para ver ejemplos de todos estos métodos vamos a trabajar sobre una aplicación previamente definida en Visual Studio Code que luego podemos ejecutar en el navegador. De momento, la aplicación funciona de la siguiente manera. Existe un visor central en donde se van a ir mostrando cards que van a ser resultado de lo que se ingrese en un formulario. Sin embargo, vemos que actualmente la información ingresada dentro del formulario no se refleja en los cards que se van generando. Para poder agregar esta funcionalidad faltante, vamos a hacer modificaciones sobre el proyecto de base que ya tenemos utilizando señales. Específicamente, empezaremos y mayoritariamente estaremos modificando el componente Person Card Component. La plantilla de nuestro componente se divide de la siguiente manera. Tenemos el contenedor externo, del cual forman parte dos bloques principales. Primero uno llamado PC Image, que es el que se encarga de contener la imagen que se muestra en la parte superior, y luego otro PC Data, que es el que se encarga de contener tanto el nombre de la persona como el número de teléfono. Parte de lo que nos interesa hacer en este componente es remover todas las referencias estáticas y dejar referencias dinámicas a distintos tipos de señales para rellenar la información del componente, así conectándolo de una manera en la que dinámicamente se va a generar con los datos que ingresamos en el formulario que vimos en la aplicación en el navegador. Cambiamos las propiedades que teníamos, que eran simples propiedades, por señales, particularmente una señal de input y una señal normal. Esto nos provee muchas ventajas. Primero, las señales notifican a Angular cada vez que sufren un cambio. Entonces, esto permite que Angular necesite hacer menos chequeos para poder actualizar la vista cuando hay algún cambio de información, porque tiene especial atención sobre todo lo que sean señales. Segundo, input es una señal que es de solo lectura, entonces nos permite mayor seguridad con respecto al tipo ImagePath, sabiendo que no va a sufrir cambios dentro del ciclo de vida del componente. Sin embargo, todavía hay mejoras que se pueden hacer aquí. La primera de las mejoras que podemos hacer es que podemos cambiar el signal del element style por una llamada a computed. Computed nos retorna también una señal. Sin embargo, es una señal que es el resultado de la transformación de algún dato, preferiblemente otras señales, y tiene la ventaja de que guarda en caché todo lo que realiza, de manera que si ninguna de las señales que manda a llamar ha cambiado, el resultado no se vuelve a calcular, por lo que nos reduce la carga de procesamiento. Para continuar con las mejoras, vamos a hacer uso de la interfaz previamente definida en la parte inferior, y lo que haremos es reemplazar nuestro input ImagePath por un input PersonData que obtenga todos los datos incluidos en dicha interfaz. Además de eso, el input ahora lo vamos a marcar como required. Required es una característica de los input signal que nos permite hacerlos obligatorios al momento de implementar el componente en alguna vista. Esto nos garantiza que el elemento va a tener datos y luego podemos disponer de dichos datos sin ninguna preocupación. Es por eso que en la plantilla de Home empieza a presentarse un error, porque todavía no estamos pasando el input y ahora es un input requerido. Los signal normalmente no garantizan que posean datos, sobre todo el input signal, por lo que usualmente hay que hacer validaciones relacionadas a determinar si el contenido de la variable es null. En este caso particular, al utilizar required, no necesitamos hacer dichas validaciones. Para el campo del nombre se nos presenta otra oportunidad, y es que en la interfaz tenemos nombre y apellido. Sin embargo, en el card solamente hay un campo, por lo que se entiende que es el nombre completo. Para hacer esto podemos utilizar computed nuevamente y concatenar el nombre y el apellido de la persona en un solo campo llamado full name, que
tiene la ventaja, como ya habíamos mencionado previamente, de que al utilizar Computed solamente se va a calcular la primera vez. Y mientras no cambie ninguno de los valores, ya sea de nombre, apellido o cualquiera de los otros valores de Person Data, Computed no recalculará y seguirá utilizando caché. Vemos que hay un error en consola todavía, y es que en la plantilla del home no hemos agregado el valor para el input requerido Person Data. Esto comprueba que nuestro input requerido está funcionando perfectamente. Como en la aplicación base ya teníamos un arreglo definido con elementos que íbamos a generar, entonces basta con hacer referencia al elemento del arreglo sobre el cual estamos iterando para remover el error. Si volvemos al navegador para probar, podemos identificar que ahora sí se llenan los datos conforme a lo que escribimos en el formulario. En cuanto a la imagen, internamente la aplicación ya tenía un código para seleccionar aleatoriamente una de tres imágenes, de manera de que se viera un poco más colorido el cuadro. Bueno, tenemos ejemplo de uso de Signal, tenemos ejemplo de uso de Input e incluso Input Required. Tenemos ejemplo de uso de Computed, pero todavía no tenemos un ejemplo de uso de Model. Y por la manera en la que está estructurado el card, no tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento que no estaba incluido en el diseño original del card, que se va a encargar de contar el número de clics que se le hacen. Model es otra forma de input que se puede utilizar en los componentes, que tiene la ventaja de que es editable a lo interno del componente. Como habíamos mencionado previamente, input es solo de lectura. Sin embargo, model puede ser modificado y esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, recibir un dato inicial que venga de una base de datos y luego transformarlo a través de la interacción con el componente, que es exactamente lo que vamos a simular con estos clics, dando un dato inicial al contador y luego, mediante el clic, modificándolo internamente en el componente. Si volvemos al navegador, podemos observar que nuestro contador de clic está funcionando, lo cual, a su vez, significa que internamente cada vez que nosotros damos clic sobre un card, este modifica el valor que recibió originalmente de 0. Solamente nos resta un ejemplo por abordar, que sería el método effect. Como el método effect puede prestarse ciertas confusiones algunas veces, entonces para simplificar en la medida de lo posible el ejemplo, yo ya tengo previamente definido un flujo en el que ya está utilizando ese effect y que hemos visto en las breves ocasiones en las que hemos tratado con el navegador durante el resto del video. Effect recibe un manejador y dentro de este en particular podemos ver que lo que se está haciendo es verificando que la notificación esté animada y si es así, programando un timeout para que la apague. En este caso, tanto Animate Notification como Show Notification son señales y al utilizar un if en donde se manda a llamar a Animate Notification o a su valor interno, Effect lo está definiendo como una dependencia. Este es el punto en donde suele haber confusión con el funcionamiento de Effect. Effect no responde a las modificaciones de todas las señales dentro del ámbito donde se define. O en otras palabras, no responde a todos los cambios de las señales de la misma clase o el mismo componente en donde se define Effect. Effect solamente responde a las modificaciones de las señales que están definidas como dependencias. Y para definir una señal como dependencia de Effect, basta con utilizarla dentro del manejador que se le pasa. Usando un console log y comentando el cambio de valor de Animate Notification, podemos comprobar que Effect ahora solamente se ejecuta una vez. Esto se debe a que la dependencia principal de Effect es Animate Notification. Entonces, solamente se va a ejecutar una vez que esa señal cambie de valor. Y entonces, ¿por qué se ejecuta solamente una vez? ¿O por qué se ejecuta siquiera una vez? Esto se debe
a que Animate Notification tiene un valor por defecto. Entonces effect responde a esa primera inicialización. Y luego de ello, en el flujo del componente ya no existe ningún otro momento en el que se modifique el valor. Y por ello, effect no vuelve a ejecutarse. En cambio, al descomentar el cambio de valor de Animate Notification, effect vuelve a ejecutarse como originalmente lo hacía, durante la inicialización de la señal, durante el agregado de un nuevo elemento, que es donde originalmente en el flujo se encontraba el cambio de valor para mostrar la animación del elemento agregado, y finalmente una tercera ocasión, que es el timeout que el mismo effect definía en el cual apagaba la animación. Como la animación se modificó, aunque fue el mismo effect el que mandó a modificarlo, effect se ejecuta una vez más, pero en esta ocasión es el mismo if que valida si el animate notification es true, el que detiene la ejecución subsecuente y nos impide un comportamiento cíclico. Con las modificaciones que hemos implementado, pasamos de tener un componente con datos estáticos a un componente que no solamente recibe los datos de su vista padre, sino que también reacciona al cambio de esos datos, calcula algunos de los datos que muestran y transforma esa información, e incluso en la vista padre respondimos a algunos cambios que ocurren dentro de los datos de la misma. Es cierto, prácticamente toda esta funcionalidad se puede hacer sin la necesidad de implementar señales. Sin embargo, las señales tienen la ventaja de que notifican a Angular durante todo el proceso, y de esta manera, como se mencionaba al inicio, se reducen los constantes chequeos que necesita hacer Angular para determinar si alguna variable cambió y actualizar la vista acordemente. Y con esto terminamos nuestra aplicación de ejemplo. Abordamos todos los métodos que nos propusimos revisar, vimos su implementación a un nivel básico y comprobamos cómo se comportan. Para concluir, si bien es cierto que las señales no son esenciales para obtener los comportamientos que vimos a lo largo del video, sí son una herramienta muy útil porque nos ayudan a definir ciertos comportamientos que de otra manera tendríamos que escribir manualmente nosotros. Además, nos dan el añadido de notificar a Angular ante cualquier cambio, y esto nos permite crear una aplicación más reactiva. Si esta pequeña guía les fue de utilidad, asegúrense de seguir a People Apps para más contenido de este estilo. Muchas gracias.